Vamos a enlazar inmediatamente, en vivo, en directo, con Oslo, Noruega. Ya están sentados en la mesa los representantes del gobierno colombiano. Gobierno de Colombia. Por favor, cuando hacen sus preguntas, asegúrense que tienen el micrófono, que mis dos colegas, Vesleme y Ellen, están a cada lado del cuarto. Y no hacen sus preguntas hasta que tienen el micrófono, si no, no va a ser traducido su pregunta. Y pueden hacer su pregunta en inglés o en español. Empezamos con el canal RCN, señor Edwin Gutiérrez, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Gutiérrez, vengo del canal colombiano RCN de televisión. La pregunta para el doctor Humberto de la Calle: mientras hacía su intervención el jefe de la delegación de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, uno de los integrantes, Marco León Calarcá, se retiró de su sitio y colocó en el nombre que lleva adelante en la mesa el de Simón Trinidad, como símbolo de que ellos insisten en que quieren la presencia física de Simón Trinidad. Y eso fue reforzado, esa parte simbólica, con el discurso de Iván Márquez pidiendo a la justicia de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos que Simón Trinidad haga parte de esta mesa de negociación. ¿Qué dice el gobierno colombiano sobre esta situación? La presencia de Simón Trinidad no está en discusión, es un hecho que no corresponde ni pertenece al gobierno colombiano. Estas son reuniones de carácter bilateral entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Luego, dijéramos, esa posibilidad no está siendo contemplada. Yo quisiera agregar lo siguiente antes de continuar y profundizar un poco sobre algunos elementos centrales de la conducción de este proceso. En primer lugar, este no es un proceso que comienza hoy. Este proceso comenzó mucho antes y durante la fase exploratoria se convino por parte de los plenipotenciarios de las FARC-EP una agenda que es la que debe regir el proceso de aquí en adelante. Yo quiero señalar con toda claridad que los temas que han aflorado en el día de hoy no pertenecen a esa agenda ni serán discutidos por los delegados del gobierno colombiano. En primer lugar, no vamos a discutir la llamada doctrina militar. Nosotros, como colombianos, entendemos que el ejército de Colombia, sus fuerzas armadas, su policía, están cumpliendo deberes constitucionales y lo están haciendo con el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos. Tenemos unas fuerzas armadas que se han modernizado, que respetan los derechos humanos, que pese a acontecimientos aislados están trabajando en muy difíciles circunstancias, cumpliendo estrictamente los estándares nacionales e internacionales en esa materia. Ese tema no va a ser discutido en esta fase. Ese tema no corresponde a la agenda que es la única guía de este proceso. De igual modo, el modelo económico no es un tema que esté en discusión en esta mesa, ni la inversión extranjera. Yo quiero insistir en que aquí de lo que se trata es de agotar una agenda de aquellos elementos que están ligados a la finalización del conflicto, y exclusivamente esos elementos. Las ideas políticas que quiera ventilar las FARC, a ellos les corresponden, pero una vez finalizado este conflicto deben hacerlo sin armas. Lo que queremos aquí es unas reglas de juego para la expresión democrática de las distintas concepciones políticas. Nosotros en esta mesa no vamos a entrar, y lo dije claramente en mi intervención, en una especie de ejercicio de catequización de quién convence a quién. Eso no es lo que está aquí en discusión. No está en discusión la propiedad privada, el modelo económico. Las FARC tienen derecho a tener sus ideas y a exponerlas sin armas. Aquí lo que queremos es terminar un conflicto. Y además, queremos insistir también en un elemento central de este proceso. Yo me refería al respeto y a la dignidad. No es de recibo la alusión a nombres de personas, a nombres de ciudadanos colombianos. Aquí no venimos a hacer una discusión sobre personas, venimos a hacer una discusión sobre elementos concretos de la agenda, 5 puntos concretos que deben conducir a la finalización del conflicto. De tal manera que yo quiero insistir en el tratamiento digno y respetuoso que exigimos en el transcurso de estas conversaciones. Y además, reitero,
la agenda fue producto de un acuerdo suscrito por plenipotenciarios. O sea, es de responsabilidad de las FARC ceñirse a una agenda que fue pactada. El gobierno continuará en su proceso, está en condiciones de hacer valoraciones periódicas. Queremos un proceso eficaz, rápido, fluido, pero también estamos en condiciones, como lo dice el acuerdo, de examinar periódicamente si las conversaciones avanzan. Y en caso de que ello no sea así, el gobierno ha dicho que no es rehén de este proceso. La próxima cuestión va a Marisol Gómez del periódico El Tiempo. Doctor de la Calle, usted ha comenzado esta intervención planteando varias cosas que Iván Márquez, en nombre de las FARC, planteó hoy acá. ¿Ustedes sienten en este momento, muy particularmente usted ha mencionado, que las FARC deben ceñirse al acuerdo que se hizo en La Habana? ¿Usted siente en este momento que Iván Márquez les está cambiando la agenda? Nosotros nos atenemos a un acuerdo que fue suscrito en La Habana, firmado por plenipotenciarios de las FARC, que por lo tanto comprometen a las FARC. Las ideas políticas de las FARC, aquí no estamos en una discusión como una especie de plaza pública a ver quién tiene la razón desde el punto de vista político. Aquí vamos a encauzar estas conversaciones exclusivamente a la luz de lo pactado y acordado con las FARC. Ese es el propósito. Nosotros no estamos en plan de convencer a nadie. No me parece que se trate igualmente de un esfuerzo para que nos convenzan de nuestras ideas. Lo esencial es que en Colombia la política no puede hacerse con armas. Y ese es el propósito de estas conversaciones, y ese es nuestro norte, y no nos vamos a desviar de allí. Si las conversaciones, repito, no avanzan, el gobierno no se sentirá en ningún momento rehén de este proceso. AFP, Eva Rodríguez. Hola, quería saber, ya han fracasado 3 procesos de paz y quería saber en qué se basa para que no vaya a fracasar este. Nosotros creemos que este es un proceso que se desarrolla en condiciones muy distintas al pasado. En primer lugar, lo mencioné muy tangencialmente y quiero profundizar en esto. La situación de Colombia hoy es totalmente distinta al pasado. Estos últimos 10 años han implicado una transformación social muy importante. Las cifras de pobreza han disminuido de manera importante. Estamos luchando a través de una agenda social contra el desempleo. Hay una multiplicidad de programas que buscan la equidad social en Colombia. Luego, la discusión, repito, no es esa, pero ese es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta para establecer que las condiciones en que entramos a discutir hoy son totalmente distintas. En segundo lugar, a diferencia del pasado, no habrá zonas desmilitarizadas, no habrá despeje. En tercer lugar, no se tratará el tema del cese al fuego, sino en el momento del acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Las operaciones militares y de policía, la justicia, continuarán funcionando normalmente en cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. Eso no está en discusión. Eso se tratará solo en el punto 3, cuando a él arribemos, en términos de la finalización del conflicto armado interno. En cuarto lugar, hay claramente un liderazgo presidencial. El presidente de la República ha impulsado este proceso, conoce a fondo los temas del orden público, es respetado por los colombianos, por las ramas del poder, es respetado por los militares, por los miembros de la Policía Nacional. Es una coyuntura histórica importante. En quinto lugar, repito, no hay cese de operaciones militares, hay una continuidad en el cumplimiento de obligaciones constitucionales. El entorno internacional también es distinto. La lucha armada es un anacronismo. Después de 48 años de conflicto en Colombia no tiene ningún sentido la terminación de este conflicto. Hay una correlación militar también completamente diferente. Hay una fuerza pública moderna, eficaz, se ha demostrado en 1000 oportunidades. Luego, todo el entorno nacional e internacional, todas las coordenadas del derecho penal nacional e internacional implican que hay unas circunstancias totalmente distintas, y eso es lo que hace pensar que hay una ventana de oportunidad, y en ese sentido continuaremos buscándola en tanto y en cuanto, lo repito,
estas conversaciones avancen por la senda ya pactada por plenipotenciarios de las FARC. Francisco Tulundo, Colomundo Radio, por favor, que se presente. Buenas tardes, Francisco Tolande de Colmundo Radio Colombia, doctor de la calle. Quería preguntarle qué tan drástica o flexible, qué tan elástica es la agenda para que eventualmente se pueda aceptar una insinuación de la sociedad colombiana o de sectores de la sociedad que plantean unos mínimos humanitarios para atenuar el impacto del conflicto en la sociedad civil, los atentados a la infraestructura petrolera, reclutamiento de niños, o simple y llanamente ese es uno de los riesgos, que siga el desangre del país mientras se negocia en medio del conflicto. La mejor manera de humanizar el conflicto es terminarlo. El gobierno está convencido de eso. Se trata es de no prolongar el conflicto, hay que terminarlo, y por eso se ha insistido en la necesidad de unas conversaciones rápidas y eficaces. Esa es la mejor respuesta a su pregunta. En el futuro, en la medida en que las condiciones lo permitan, estamos dispuestos, en conjunto con los elementos finales para la terminación del conflicto y con la suscripción del acuerdo final, que es en lo que debe terminar la fase 2, a examinar estas circunstancias. Pero la respuesta es: trabajemos rápido, que es la mejor manera de evitar lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Vivian Sequera, del AP. Buenas tardes, soy Vivian Sequera de Associated Press. Doctor de la calle, ustedes regresan hoy mismo a Bogotá simplemente porque hay muchas versiones y pues entre el hermetismo y entendemos las limitaciones. Me gustaría saber, ustedes regresan hoy a Bogotá, regresan la FARC hoy mismo a Cuba, ¿dónde está el general Naranjo? Y si me permite, general Mora, no es fácil ver a un hombre que combatió a la guerrilla durante tanto tiempo. Me gustaría que usted nos hiciera, por favor, simplemente cómo se sintió cuando vio a delegados de la FARC, si usted ya conocía a Iván Márquez. Díganos, ¿cómo es eso para usted, que representa en este momento a Colombia y pues lleva en su corazón el uniforme, ¿no? Comienzo con el último punto. El vocero de la mesa es quien les habla. Los miembros de la delegación no van a responder preguntas. Luego dijéramos que esa última pregunta está descartada. Sobre el general Naranjo quiero explicar lo siguiente. El general Naranjo pertenece al grupo de plenipotenciarios de la mesa de negociaciones. No pudo venir en esta ocasión por compromisos internacionales que tiene en este momento, en medio de una agenda agitada. El general Naranjo se incorporará a las conversaciones cuando ello sea necesario y en el momento en que pueda cumplir estos compromisos, pero él está permanentemente informado de lo que está ocurriendo, contamos con su opinión. Él está presente aquí en el sentido virtual de que conoce todas las particularidades de lo que se ha discutido en estos días. Y en cuanto al regreso, nosotros regresamos en el día de mañana a la ciudad de Bogotá. Juan Pablo Borientos, Teleantología. Buenas tardes. Doctor de la calle, buenas tardes. Juan Pablo Barrientos, de Teleantioquia Noticias, del canal regional Teleantioquia. Si al finalizar el proceso de paz se le otorga legitimidad política a las FARC, ¿esto implicaría que se cae la parapolítica? ¿Me puede explicar mejor su pregunta? Pues uno de los puntos en la agenda es darle legitimidad, participación política a las FARC. ¿Esto implica que se cae la parapolítica en el país? La parapolítica. Pero francamente no entiendo claramente la relación, pero le quiero contestar. Pues hay muchos políticos presos por haber participado en la parapolítica, por haber sido parte de grupos paramilitares. Las FARC tendrían legitimidad política, serían aceptados políticamente mientras los otros están en la cárcel. ¿Se caería la parapolítica? No, en este momento nosotros estamos en conversaciones exclusivamente con las FARC. Yo no quiero especular sobre hipótesis como las que usted plantea. Exclusivamente estamos concentrados en estas conversaciones con las FARC a través de una agenda que fue pactada, suscrita por plenipotenciarios suyos. Agenda de 5 puntos clarísimos. ¿De dónde provienen esos 5 puntos? De una organización sistemática de lo que creemos que son los instrumentos necesarios para la finalización del conflicto y la suscripción de un acuerdo final en ese sentido. Luego dijéramos que nosotros nos guiamos exclusivamente por esa agenda, ese es el compromiso, lo vamos a hacer y confiamos en lograr un acuerdo alrededor de esos puntos. Si ello no es posible, lo repito nuevamente, no estaremos atados a este proceso indefinidamente.
Yo tenía Reuters en mi lista, pero ahora no veo a la señora. ¿Está aquí? Ahí está. Bakerst meg. Buenas tardes, soy Ana Valderrama de la agencia Reuters. Ustedes han hablado, y lo ha dicho usted en su discurso de apertura, de la participación de fuerzas de izquierda en los gobiernos. Esto en concreto, en el caso de las FARC, lo que se contemplaría dentro de todo este proceso sería en concreto que pudiesen tener una amnistía, y cuál sería el nivel exacto de participación en política que podrían tener las FARC como un partido político, si este proceso va de la manera rápida como usted mismo lo ha solicitado o lo ha dicho. ¿Podrían las FARC estar en las elecciones en el 2014? En primer lugar, yo quiero reiterar algo. Nosotros hemos pactado en la agenda un proceso rápido, eficaz y discreto. Por lo tanto, no queremos generar una especie de negociación a través de la prensa, una negociación por micrófonos. Eso ha sido muy nocivo en el pasado. De tal manera que el marco general de mi respuesta se incluye en esa perspectiva. Nosotros no entraremos en negociaciones por el micrófono y tampoco entraremos en especulaciones. En relación con lo que usted me dice, habría que señalar lo siguiente. El propósito, naturalmente, es la transformación de las FARC en una fuerza política, en un partido político a elección de ese grupo. Eso quiere decir que estamos en condiciones de encontrar acuerdos alrededor de los 5 puntos de la agenda para promover esa transformación de las FARC. Una cosa es la organización y su posibilidad de expresión política, y otra, los integrantes de esa organización. Esos integrantes tendrán que encontrar decisiones en materia judicial que se enmarcan en un proceso de justicia transicional, que se enmarcarán en un proceso de justicia transicional, dentro del cual Colombia honrará los compromisos internacionales que tiene sobre la materia. El propósito es buscar una formulación equilibrada dentro de estándares ya conocidos en el mundo sobre justicia transicional, para encontrar fórmulas a través de la verdad, la justicia y particularmente la no repetición y el respeto a las víctimas, el resarcimiento de las víctimas. El centro de gravedad de la discusión que usted me plantea es la manera como las FARC deben responderle a sus víctimas en un proceso de justicia transicional. Luego, allí estarán las soluciones que individualmente tendrán que afrontar los miembros de esta organización guerrillera, sin perjuicio, repito, de que abramos caminos de participación política para que en Colombia no continúe esa mezcla de armas y política que es absolutamente nociva. Enrique Galinas, del El País de Cali. Doctor de la Calle, mi nombre es Enrique Salinas para el país.com.co de Cali. Mi pregunta sería, ¿qué planes de ubicación territorial conjunto con vivienda ofrece el gobierno a quienes dejen las armas? ¿Y ha pensado el gobierno en algún plan de desarrollo urbanístico y empresarial donde viene habitando las FARC? Muchísimas gracias. Su pregunta es muy oportuna para continuar en este proceso de precisión de las ideas. Yo quiero insistir, aquí no vamos a entrar en las consabidas y eternas discusiones retóricas sobre el modelo de desarrollo económico, quién convence a quién, qué va a pasar con las realidades urbanas, cuál es el problema de ordenamiento territorial. Esas son discusiones de la agenda de cualquier país democrático. Las FARC, una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final que pone terminación al conflicto armado interno, hará política, podrá hacerlo como organización en función de la respuesta que ya di anteriormente. Pero esa no es la materia de discusión de esta mesa. Tenemos una agenda concreta de 5 puntos que son producto de una visión que compartieron las FARC a través de plenipotenciarios cuando suscribieron ese acuerdo,
puntos que están incorporados allí porque son aquellos que dicen relación directa con la terminación del conflicto. El problema agrario, porque allí es donde está el epicentro del conflicto, el problema de la participación política, de las garantías de seguridad para quienes ingresen a la vida política ordinaria, el tema de la reparación de las víctimas, que para nosotros es un elemento insustituible de la agenda. Es allí donde están los canales para la discusión de este proceso, cuya fase 2 termina hoy y que es continuación de una fase 1 donde afloraron estos acuerdos ya suscritos. Luego quiero insistir, aquí no estamos hablando ni de inversión extranjera ni de modelo de desarrollo económico, nada de eso va a ser materia de la discusión en la mesa. Telesur. Señor de la Calle, mucho gusto, Adriana Sibori de Telesur. Mi pregunta va en cuanto al ELN. ¿Hay posibilidades de incorporación al diálogo de paz de este grupo insurgente, hablando, ya que usted dijo elementos para finalizar este conflicto? ¿Hay una posibilidad de esto, señor de la Calle? Quienes integran esta mesa en nombre del Gobierno Nacional y por designación del Presidente de la República tenemos una responsabilidad concretísima que se refleja en una agenda que fue convenida en la fase exploratoria en La Habana. Nosotros no tenemos ninguna competencia expresa ni tácita para pronunciarnos sobre esa hipótesis. Ese no es un tema que corresponda a esta mesa. Fidel Franco del Caracol Radio. Doctor de la Calle, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta dónde está el gobierno colombiano dispuesto a ceder a las pretensiones de las FARC? Punto 1. Y punto 2, usted dejó muy en claro que el tema de Simón Trinidad no está en discusión, pero hay un elemento adicional, la señora Tanya Neymaya, que está en La Habana, Cuba. ¿Qué papel va a jugar ella? Y estas figuras que está retomando las FARC, ¿qué respuesta reciben del gobierno colombiano? Gracias. La primera pregunta, ¿qué estamos dispuestos a ceder? Yo reitero que no vamos a hacer una negociación por los micrófonos. Nosotros vamos a examinar las posiciones de las partes a través de conversaciones directas y nos guiaremos en esas conversaciones por los puntos de la agenda que son los que en nuestra opinión y la de las FARC suscrita en ese acuerdo deben conducir al acuerdo final y a la terminación del conflicto armado. Después tendremos la fase 3 donde vendrán las implementaciones necesarias para que las partes cumplan con sus obligaciones. En segundo lugar, la situación de Tanya es la siguiente. El gobierno respeta la composición de los representantes de las FARC en la mesa. Eso no está en discusión. Nosotros respetamos la composición que ellos le han querido dar a sus delegados y representantes, de la misma manera que quienes estamos aquí sentados no estamos sometidos al juicio de las FARC sobre nuestras calificaciones o nuestras condiciones para pertenecer a la misma. La ciudadana por la que usted me pregunta, por ser extranjera, generó algún grado de complejidad adicional en el trámite que es necesario en torno a suspensión de órdenes de captura, el tema de la extracción de las personas que vienen a representar en esta mesa a las FARC. Eso está en proceso de solución. Nosotros estamos buscando solucionar esas situaciones complejas de carácter jurídico para que esté el 15 de noviembre en La Habana, cosa que ya está decidida. DPA, la señora que está ahí en el medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raquel Miguel de la Agencia Alemana de Prensa. Me gustaría saber si en el caso de un eventual acuerdo final, la Constitución actual de Colombia sería capaz de acogerlo, o si sería necesario o se habla de la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, como creo ha dicho en algún momento las FARC. La Constitución actual está suficientemente dotada para la suscripción de un acuerdo final, para su implementación y para las decisiones de carácter jurídico en torno a la situación de los integrantes de las FARC, particularmente dentro del llamado marco jurídico para la paz, que es una reforma constitucional reciente. En cabeza nuestra está la idea, y está expresada en el acuerdo suscrito con esta organización, de buscar mecanismos de refrendación, pero en ningún caso estamos pensando en una solución como la que usted plantea. Pablo Parangua de Le Figaro.
Perdón, de Le Monde, después Le Figaro. Pablo Paranaguá, Le Monde. Doctor, usted ha hablado de los compromisos internacionales de Colombia. Entre ellos hay compromisos sobre la justicia. Usted mencionó justamente el trío que piden las víctimas: justicia, verdad y reparación. ¿Usted cree que responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad podrán escapar a la justicia? Nosotros respetaremos, el gobierno de Colombia respetará sus compromisos internacionales en materia de justicia. La solución jurídica que tiene que ser examinada y discutida se regirá por esquemas de justicia transicional. Hay estándares internacionales y suficiente práctica internacional a partir de distintos conflictos en materia de justicia transicional. La concreción de esta situación la buscaremos en la mesa en forma oportuna y en todo caso hace parte de la agenda y es una circunstancia necesaria para la suscripción del acuerdo final. Pero nosotros no vamos a especular en este momento sobre la aplicación concreta de esos esquemas, reiterando eso sí, naturalmente, una y otra vez que Colombia cumplirá sus compromisos en materia de tratados internacionales sobre justicia. Le Figaro. TV de España. Ahí está. Hola, soy Carlos Franganillo, Televisión Española. Quería preguntar en primer lugar, en el epígrafe que se refiere a las víctimas, me gustaría saber si concretamente se refiere a víctimas de acciones armadas de las FARC estrictamente, y también saber si a lo largo de este proceso el señor Iván Márquez ha echado en cara al Estado asesinato de candidatos de Unión Patriótica, desplazamientos, este tipo de cosas. ¿Cree que el gobierno tendrá que asumir en nombre del Estado y otros gobiernos el pedir perdón de alguna manera a quien se haya sentido agraviado por la acción del Estado? Esa es una hipótesis sobre la cual es imposible pronunciarse ahora. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. En primer lugar, hay unos estándares internacionales, hay unos compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas, y cuando estoy hablando de eso me estoy refiriendo en concreto a las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. Ese es un elemento insustituible en este proceso de conversaciones. Sí, le había contestado al comenzar. Yo no voy a especular sobre este punto. Yo quiero expresar y reiterar que cuando me he referido a víctimas estoy diciendo claramente y sin ambajes que las FARC tienen que ponerle la cara a sus víctimas. Carolina Villamil de la FIXL. FM, perdón. Perdón. Muy buenas tardes. Doctor Humberto de la Calle, ¿se ha planteado en algún momento hablar de que los de las FARC paguen años de cárcel precisamente por estos delitos de lesa humanidad, ya que Human Rights Watch ha dicho que la comunidad internacional y los colombianos no pueden permitir que se esté negociando también una amnistía para estos delitos de lesa humanidad, ya que ha cambiado el mundo lo que fue el Caguán en unos años? Reitero que el gobierno es plenamente consciente de sus deberes frente a la comunidad internacional. Colombia hace parte de organizaciones internacionales y ha suscrito tratados internacionales que regulan estas circunstancias. Nosotros nos inspiraremos en un proceso de justicia transicional y en el momento oportuno, y no a través de los micrófonos, examinaremos posibles soluciones. Lo haremos de manera rigurosa y en todo caso en cumplimiento de nuestros deberes internacionales. Ese es un tema que tiene que ser discutido en la mesa de conversaciones. Dora Glotman de Caracol Televisión. Sí, buenas tardes, Dora Glotman, Caracol Televisión. Dos preguntas. Cuando usted dio su discurso hace ya un buen rato, habló sobre la confianza que se está generando entre ambas partes, pero después usted da un discurso corto, Iván Márquez mucho más largo, no sé si acordaron los tiempos, pero evidentemente lo dobló en tiempo y tocó algunos puntos que usted ha dicho claramente no estaban en la agenda. Entonces, ¿cuál es el termómetro a esta hora de esa confianza con la que usted comenzó hoy su breve discurso? Y otra pregunta, ¿existiría la posibilidad de consultar al pueblo a través de plebiscitos si existe algunos puntos en que no se pongan de acuerdo, tal vez se realice algún referendo o se pueda hacer alguna consulta al pueblo colombiano?
Respecto del primer punto, me parece muy oportuna su pregunta porque entonces me permite aclarar lo dicho en mi intervención. Hablé de la confianza en relación con el papel jugado por Noruega. Es Noruega, y aquí estoy citándome a mí mismo, la que ha generado la suficiente confianza entre las partes. Se refiere al papel de Noruega exclusivamente. Yo no fui en esta intervención más allá. Lo que sí quiero decirle es que el problema no debe resolverse en términos subjetivos, de qué grado de confianza personal haya o cosas de esa naturaleza que además pertenecen al pasado y precisamente diferencian este proceso. Nosotros tenemos confianza en el proceso, en la medida en que continúe el cumplimiento de una agenda que ya fue pactada. Y ahí entro a la tercera pregunta que usted formula, en el sentido de que no nos cansaremos de repetir de que nosotros vamos a guiarnos, nuestro comportamiento en la mesa de conversaciones es el que se desprende de la agenda que ha sido convenida, que ha sido pactada y suscrita por plenipotenciarios de las FARC. Ahora es el señor del Sunday World. Hello. I wanted to say, first of all, I come from Northern Ireland and we've had a successful peace process. And also wanted to say, don't be too upset with FARC in blaming you for all the evils in the world. They really haven't had a lot of access to free media, and I think it's more aimed at their members. Well, what I wanted to say was I was delighted. Lo que quisiera decir es que estoy muy complacido. From the official IRA in Northern Ireland. Fue un combatiente en Irlanda del Norte. Si tiene una pregunta, por favor. Voy a decir la pregunta ahora. Nosotros nunca tuvimos acceso a un proceso de paz en público. La pregunta es, not like the Sri Lankans did against Tamil Tigers, and why have you chosen this path? And did you study other peace processes? And what lessons did you learn from them? ¿Y cuál es la diferencia con los anteriores sin duda procesos hemos de paz? estudiado naturalmente otros procesos, también los procesos en Colombia, y nuestra respuesta se concreta al ámbito colombiano. Justamente quiero reiterar que nosotros estamos firmemente convencidos de que este proceso tiene particularidades y diferencias con procesos anteriores en Colombia, y me quisiera referir solo a los procesos que tienen asiento en el territorio colombiano. Ya expliqué en una respuesta anterior cuáles son, a nuestro juicio, las particularidades y diferencias respecto de procesos anteriores. Y allí quiero decir que es de ese estudio de donde se desprende la convicción de que tenemos una ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad solo funciona en la medida en que se tenga una ética sobre el cumplimiento de lo acordado, en que continuemos la ruta ya señalada, un proceso compuesto de 3 fases, la segunda que comienza hoy, que se rige por una agenda que está plasmada en un acuerdo que fue suscrito en la ciudad de La Habana y que dará finalización al conflicto para entrar en la fase 3, que es el momento en que las partes cumplen sus obligaciones simultáneamente. Y aquí viene entonces temas como entrega de las armas y la manera como vamos acoplando en la fase 3 al cumplimiento después de haber firmado un acuerdo final de terminación del conflicto, no antes, y esa es una diferencia sustancial con lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros no vamos a rendir una especie de examen en virtud del cual el Estado cumple con sus obligaciones mientras que las FARC guardan sus armas a ver si nos estamos manejando bien. Eso no va a pasar. El final de la fase 2 es la terminación del conflicto y la fase 3 es la fase de implementación simultánea de las obligaciones mutuas. Karen Cardenas de CMI. Ella está. Le agradezco mucho, señor. Doctor de la Calle, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Las FARC han mencionado mucho en su discurso el tema agrario, todo el tema rural, todo el tema que está relacionado con la ley de tierras, por ejemplo. De pronto ustedes ya tienen una directriz, una opinión del presidente Santos de
de la confrontación fratricida. Y anhelamos de todo corazón que este momento esté llegando, pero tenemos que escucharnos. No hay por qué molestarse porque digamos algunas cosas, ni van a pensar los periodistas o la opinión, tal vez FARC no quiera encarar en serio este proceso, no. Para que esto avance tenemos que apoyarnos en la verdad, y eso lo vamos a hacer. Las mentiras no conducen a una paz sólida, a una paz estable. Paula Estanol, Radio France International. Buenas tardes, Paula Estañol de Radio Francia Internacional. Durante su intervención, el señor Márquez señaló que el lanzamiento armado es un derecho. Me gustaría preguntarle si eso es compatible con lo que ustedes señalaron en La Habana, su voluntad del cese al fuego, y también con el quinto punto que contempla la agenda de objetivos, que es el fin del conflicto, y también su voluntad de dejar las armas. Buenas tardes. Sí, nosotros de todas maneras hemos sido reiterativos en que buscamos paz para Colombia y en ese propósito andamos. Hemos propuesto también al gobierno, claro que estas son cuestiones para tratar en la mesa, la necesidad de parar los muertos, hacer un cese al fuego. El gobierno dice que lo hará al final. Seguramente necesita un poco más de muertos, de lisiados. Nosotros creemos que no. Nosotros queremos ahorrarle al país sangre, queremos ahorrarle al país sufrimientos. Entonces fíjese que en cualquier momento estamos dispuestos a tratar eso en forma bilateral, incluso antes. Se pueden ir generando confianza que nos permitan acercarnos a eso. La dejación de las armas. Nosotros hemos dicho, nosotros somos un movimiento obligado a alzarnos en armas por el Estado colombiano. Nosotros no somos enamorados de las armas. Jamás. Cambian y se generan condiciones. Y hay realmente, digamos, una nueva Colombia. Obviamente las armas se hacen obsoletas. Las armas solas no se disparan cuando hay gente que tiene conciencia y que está dispuesta a ir al sacrificio y va al sacrificio. Entonces, en ese sentido, si hay un nuevo ambiente y se genera acá, obviamente que las FARC pueden en un futuro, pero las condiciones más se nos van a ir dando a través de lo que podamos discutir en la mesa de diálogo con el gobierno. Lo otro es lo siguiente. El derecho a la rebelión armada no se lo inventó las FARC. En la historia de la humanidad, cuando los pueblos son oprimidos, se levantan con sus ancianos, con sus mujeres, con sus niños, por restablecer la justicia. Esa es la historia de la humanidad. Nosotros queremos que en Colombia haya paz, pero la paz solo es posible si existe la justicia social. Esas son las bases de la existencia de la paz. Si existe justicia social, no es necesario disparar armas. Con la palabra basta, la palabra tiene un poder inmenso. Y qué uno sería que en Colombia la palabra se pueda expresar. Hasta el momento eso no es posible. Y en cuanto al cese del fuego y de las hostilidades, a eso no hay que tenerle miedo. Eso no es una concesión ni del gobierno ni de la insurgencia. Es el clamor del movimiento popular, que si estamos adelantando un proceso para buscar, para encontrar las soluciones a los problemas que nos tienen en confrontación, quien está en confrontación contra un régimen opresor es el pueblo. Y si ese pueblo está pidiendo que haya un espacio de sosiego, tendríamos que atenderlo. El gobierno ha decidido tomar la vía en la que se coloquen más muertos. Nosotros, nuestra disposición de paz es tan grande que estamos dispuestos a enfrentarnos a esos cañones y a esas bombas. Marisol Gómez del Tiempo Colombiano.
Marisol Gómez de El Tiempo. Señor Márquez, usted es la cabeza de este equipo negociador y su discurso de hace un rato dio la impresión de que estaba muy distante de los 5 puntos de la agenda que firmaron sus compañeros en La Habana. Parte de la pregunta es para usted y parte de la pregunta para sus compañeros de mesa. En primer lugar, realmente, ¿qué tal lejos usted está de esos 5 puntos que firmaron sus compañeros? Y para ellos, si ellos, digamos, están de acuerdo, digamos, con todo lo que planteó usted en su discurso ahora, porque me da la impresión de que usted mencionó agenda para la nueva Colombia, como si estuviéramos hablando todavía de los tiempos del Caguán. Según el gobierno, esto es lo que menos se parece al Caguán. Bueno, Ricardo explicó hace un momento, al hacer la lectura, la pregunta que usted hace. Pero quiero decirle que, además, si lo notó al final de la intervención que hicimos esta tarde aquí, firma Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de la FAREP. Yo aquí estoy asumiendo la vocería de una organización, no es la opinión personal de Iván Márquez, no. Aquí en la FARC hay una dirección colectiva. Para pronunciar las palabras que han escuchado ustedes hoy, hicimos un intercambio previo, porque somos así, una dirección colectiva. Que la dirección colectiva permite no equivocarse tanto, hacer unos análisis mucho más amplios, con más argumentación, para que no tengamos después incongruencias, ¿no?, en nuestras palabras. A mí me parece que todo lo que hemos dicho está estrechamente vinculado con la agenda y con la paz, Quería agregar algo más a lo que decía hace poco Santrich con relación al cese del fuego. Mire, la verdad es que a nosotros sí, en lo profundo de nuestro ser, sí nos hubiese gustado que estas conversaciones hubiesen estado rodeadas del ambiente propicio de un cese bilateral de los fuegos y de las hostilidades, porque eso ayuda a unas conversaciones sin sobresaltos, sin amenazas. Bueno, el gobierno tiene sus argumentos. Es posible que estén empeñados en lo que hoy llaman la solución final, que es la victoria militar. Y seguramente pretende que en el campo de batalla vaya a obtener elementos de presión sobre la mesa. No sé si esa sea la concepción que tiene el gobierno, pero uno puede pensar estas cosas. Y eso no es bueno, Ahora, también nos hubiese gustado, bueno, no está ahí por ahora en el proyecto del gobierno, pero sí nos hubiese gustado convenir algunos puntos para normatizar nuestra conducta en desarrollo del conflicto armado, para hacer menos dolorosa las consecuencias, menos dolorosas las consecuencias de este conflicto en la población civil. Eso estamos pensando es en la población, en la humanidad. Pero podríamos hacerlo. Yo no sé si decir esto a través de estos micrófonos vaya a molestar a la contraparte, pero no creo. Esto es un asunto de humanidad y podemos generar todo este ambiente propicio para avanzar. Queremos avanzar en el logro de la paz para Colombia. El juego de las presiones militares es el juego de la muerte. Yo creo que el gobierno tiene que apartarse un poco de esa idea. Nosotros queremos en esta etapa hacer el juego de la vida y queremos empeñarnos de verdad, a fondo, en ese juego de la vida. Entonces, reitero, no
No coloquemos este asunto como un punto de concesiones o de quién se va adelante o quién se queda atrás. Empeñémonos entre todos en sacar adelante este proceso y equilibremos las cargas. Aquí somos dos partes con puntos de vista divergentes y precisamente nos vamos a sentar para dialogar, porque yo quiero precisar algo. Escuché mucho la palabra negociación. Nosotros no vinimos a negociar aquí. Nosotros no vamos a negociar los intereses del pueblo. Esto es para dialogar, analizar con la participación popular sobre los problemas nodales que son la causa de este conflicto. Entonces quería dejar esa precisión, no es un problema de negociación. Y lo otro es que esta no es una mesa para la capitulación, no. Esta es una mesa para dialogar y encontrar una salida incruenta a esa larga guerra que tanta sangre le ha costado al pueblo colombiano y que genera conmoción en todo el continente. Eso sería. La próxima pregunta va a Volkskrant Toine Hegman. Okay. Okay. Mr. Marquez, Señor Márquez, RTL News Netherlands. My un medio de prensa is Holanda. concerning Tanya Nijmeijer. How important is she to your FARC movement? ¿Qué importancia tiene Tanya en todo este proceso de negociación? Pregunta, ¿qué importancia tiene la Tanya Nijmeijer para las FARC-EP? Tania venía conmigo, pero lamentablemente se nos quedó en el camino. Ella es una guerrillera de las FARC. Le comentaba a unos amigos en estos días, una guerrillera menuda, delgada. Yo no sé por qué suscita tantos temores. Yo he dicho que tal vez la fuerza del ejemplo, ¿no? Su entereza revolucionaria, su condición de internacionalista, porque es totalmente en vivo la rueda de prensa que daba la delegación de las FARC en torno a esta mesa del diálogo de paz con la negociación que se lleva a cabo con el gobierno colombiano. En este caso ha sido muy claro Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, que se van a jugar todo por la paz de Colombia, y vamos a escuchar lo que continúa dándose en esta rueda de prensa. De la calle los van a explicar su punto de vista. Nosotros, por ejemplo, llegamos a pensar, y lo digo hasta con ardentía, llegamos a pensar que se nos estaba vetando el nombre de uno de los voceros designados por la FARC, que se entiende es una decisión autónoma de una de las partes. Así como nosotros no cuestionamos a ninguno de los voceros del gobierno nacional, pues uno espera por lo menos reciprocidad, Pero bueno, este amago de crisis fue superado plenamente, y es posible que la próxima semana Tanya Nijmeijer, conocida como Alexandra también en las filas guerrilleras, esté incorporándose a la mesa en La Habana, ¿no? Vamos a tener esa posibilidad. Es la solución a la que hemos llegado luego de conversar intensamente con el gobierno colombiano sobre estas cosas. Claro, el gobierno ha reiterado que no veta a ninguno de los voceros que las FARC designe, ¿no?, para esta mesa. Hay algo más, actuó con sensatez, y creo que esa flor de la montaña ustedes van a poder intercambiar con ella, porque además es la representación la necesaria representación de la mujer en este proceso. Nosotros le damos la importancia a todos los combatientes de las FARC, a todos los luchadores revolucionarios, no solo de Colombia, sino del mundo.
Y Tanya también representa eso, el internacionalismo y la solidaridad que, como ustedes saben, es la ternura de los pueblos. Y a esto hay que meterle mucha ternura. La próxima pregunta va a la FM Carolina Villamis. Bueno, aunque el gobierno ya lo ha reiterado en varias ocasiones, pues que no van a hacer negociación de micrófono, yo sí quiero preguntarles a ustedes, sobre todo a ustedes, señor Iván Márquez, al final de este proceso, ¿ustedes están dispuestos a ir a la cárcel? También están buscando una participación política, sobre todo de cara a las elecciones del 2014, y asimismo, en este momento ustedes están en riesgo aquí en Oslo por algunas órdenes de captura internacionales. Empecemos por ahí. Yo creo que las órdenes de captura fueron levantadas. No hay circulares rojas. Tenemos el pleno acompañamiento, confiable acompañamiento de un gobierno tan importante como el de Noruega y como el de Cuba. Entonces creo que por ahí no hay posibilidades de que por una decisión de ese tipo jurídico vayamos a frustrar este esfuerzo por encontrar la paz en Colombia. Y sobre lo otro, ¿qué les digo, hombre? Es que a nosotros nos quedaría muy difícil que un Congreso como el de Colombia nos elabore un marco jurídico cuando allá lo que el Congreso colombiano, ustedes lo saben, en ciertos momentos se ha parecido mucho a un antro de corrupción, de vicios. Yo no sé cuántos, casi 100 parlamentarios acusados de narcoparamilitarismo. Y yo, claro, no estoy hablando de todo el Congreso. En el Congreso hay personas honestas, de los dos partidos, liberal y conservador, los de la izquierda, que merecen todo nuestro respeto y nuestra consideración. No estamos aludiendo a ellos, sino a ciertos políticos que están ocupando curules en ese Congreso de Colombia, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces es un lío muy serio, ¿no? Hay ahí como un impedimento moral, ¿no? ¿Cómo van a pretender que vayamos a la cárcel por hacer uso de un derecho universal? Que nos faculta para resistir a regímenes oprobiosos. Si es un derecho universal, esto tenemos que considerarlo, mirarlo muy bien. Nosotros somos la respuesta a la violencia terrorista del Estado. No nos hemos alzado en arma porque hemos querido, nos pareció muy bueno esto. ¿Saben? La vida guerrillera es algo durita, y de eso no nos quejamos. Eso nos llena de orgullo, como llena de orgullo a todos los guerrilleros de la FARC. En este momento, la moral del guerrillero de la FARC es tan alta, que toca hasta el mismo invisible pecho del cielo, como dice Pablo Neruda. Yo quiero... Señora, ¿puede repetir la pregunta con el micrófono? O sea, la pregunta concreta es, ustedes están diciendo que están dispuestos a luchar por la paz. En esta lucha por la paz, ¿ustedes han contemplado que en alguno de esos procesos, que en este proceso, perdón, se dé el tema de que puedan pagar cárcel en algún momento después de que firmen el proceso de paz? Fue tan claro, Iván, pero de todas maneras vamos a repetirte. Nosotros somos luchadores populares, revolucionarios. Nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo. Por eso nosotros respetamos mucho a los delegados del gobierno, pero respetarlos no quiere decir que no podamos entrar a debatir sus puntos de vista equivocados. Por ejemplo, la interpretación que hace de la calle sobre las víctimas.
Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria. ¿Y dónde me dejan los 18.000 desaparecidos que pesan sobre los hombros del narcopresidente Uribe Vélez? Los nombres, sí, pero es que los hechos en Colombia no están en la abstracción, los meten personas concretas, y las personas concretas aquí no solamente son los guerrilleros. Miremos, si se va a hablar de un proceso de paz, hemos dicho, vamos a poner la verdad sobre la mesa. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir al Padre Libertador. Y eso es lo que queremos, y en ello la prensa tiene que ayudar mucho, porque hay muchos disparos desde un sector de mercenarios de la contrainsurgencia mediática que dejan de lado los crímenes de Estado. Entonces resulta que el alzamiento armado que deriva o depende de los crímenes que ha cometido el Estado va a quedar en una caja de cristal, en una urna de cristal intocable. Eso sería absurdo, entonces ¿para qué estamos sentados? Pero nosotros confiamos, porque hemos puesto todo nuestro empeño en que esto salga adelante, en que va a haber sensatez en eso. Ustedes me entienden bien. Ya se terminó nuestro tiempo. Lo siento mucho. Eso es todo lo que podemos hacer hoy. Así concluye esta conferencia de prensa en vivo, en directo desde Oslo, Noruega, donde la delegación de las FARC responde a las preguntas de los periodistas, de los corresponsales y enviados internacionales que se encuentran en el lugar y están diciendo que están dispuestos a dejar las armas. No más muertos, dicen, queremos ahorrarle al país sangre, se puede ir construyendo una mayor confianza. En respuesta a una de las preguntas, justamente el jefe de los negociadores, Iván Márquez, describe su encuentro con la delegación del gobierno colombiano como cordial y respetuoso. Dicen que no habrían imaginado estar en Oslo, Noruega, pero reconocen el papel que ha tenido ese país en generar confianza en este proceso, al igual que los países que están participando como Cuba, como el caso de Venezuela. También en ese sentido la delegación de las FARC hizo un llamado al resto de los gobiernos del mundo. Dicen, pedimos ayuda a los gobiernos del mundo a encontrar la paz. Respecto a las declaraciones de Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano, en torno a que se debían ceñir a la agenda firmada en La Habana, Cuba, los negociadores de las FARC dicen que no están cambiando las reglas, que todo está contenido exactamente en los acuerdos. Decía Jesús Santrich, uno de los integrantes en esta mesa, que escuchó un poco ofuscado a Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia y el jefe de la delegación del gobierno colombiano. Un evento histórico, eventos históricos los que le ha transmitido Telesur a lo largo de esta mañana, primero el mensaje conjunto y después por separado las ruedas de prensa de la delegación del gobierno colombiano y de la delegación de las FARC. En esta, la cobertura especial de los diálogos de paz en Colombia. Habrá mucho más en la pantalla de Telesur. A continuación, nuestra conexión global, donde habrá el análisis de estos temas y también contactos con otros periodistas cubriendo esta historia en el mundo. Gracias por su compañía. Y a la tierra de rico que la viene haciendo nada. Esta semana, en el marco del inicio de los diálogos de paz en Colombia, Documentales Telesur presenta Roba Tierra, documental que busca reivindicar los derechos de la comunidad indígena Nasa en Colombia, en su lucha por recuperar la tierra robada a sus ancestros. Cuando llegaban esos policías y nos apuntaban así, nosotros hablándole, diciéndole que por qué querían matar a los maridos, que no estábamos robando, sino sembrando comida. Testimonios claves del líder indígena Lucho Acosta, descendiente de indígenas guerreros, cuyas creencias en la no violencia son puestas a prueba al enfrentarse a obstáculos casi insalvables. Roba Tierra estaba solo por Telesur. Los llanos venezolanos, gran sabana sin fin. Estas tierras abiertas que no ponen obstáculos a la mirada ni a los sueños, forman el carácter de grandes luchadores de nuestra patria. Así como el billete de 5 bolívares, esta llanura es un bien de todos los venezolanos.
Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. La educación es un bien de consumo. Millones de pesos destinados a becas que se pierden porque ningún estudiante las pide. Todos quisiéramos que la educación y muchas cosas más fueran gratis. Nada es gratis en esta vida. En Chile, desde hace varios meses, los estudiantes exigen una educación pública, gratuita y de calidad. Una oportunidad histórica que tenemos que hacer cambios culturales. En la educación son derechos y no un bien de consumo. ¿Quién te lo hubiese contado? Conocerla es tu destino. El análisis más completo de las noticias de mayor impacto político, social y económico del planeta. Dossier. Conducido por el periodista y corresponsal Walter Martínez. 3 menores de 12 y 13 años sospechosos del ataque contra palestinos. Con una óptica propia y especializada de los sucesos internacionales y las noticias de resonancia mundial en pleno desarrollo. Fin de semana violento en las provincias sirias. Se habla de más de 180 personas que murieron este fin de semana. 12. De Sor Teletour. Un bien de consumo. Millones de pesos destinados a becas que se pierden porque ningún estudiante las pide. Todos quisiéramos que la educación y muchas cosas más fueran gratis. Nada es gratis en esta vida. En Chile, desde hace varios meses, los estudiantes exigen una educación pública, gratuita y de calidad. Una oportunidad histórica que tenemos para un cambio estructural. Que la educación sea un derecho y no un bien de consumo. ¿Quién te lo hubiese contado? En Sala A, un médico que se debate entre la moral y la complicidad por un robo a mano armada. En una carrerita, doctor. Mira, yo manejo nomás si quieres, pero tu amigo no llega vivo a Comas. Oye, ¿quién chucha te crees que eres? Has perdido muchas años. De repente en la película, de la mano de Luis Armando Rojas. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo hago yo para meterme ahí? De Brasil, el Living, un viaje por los recuerdos vivido a través de una mudanza. Me estoy mudando de casa otra vez. Argentina nos da una historia de misterio, terror y 2 días de los muertos. Escucho un sonido extraño, como una especie de aullido. El documental panameño La Verdad No Contada nos revela un conflicto en la industria bananera, poblado de trabajadores. ¡Por sus propios intereses! ¡No por los intereses pobres! Entre risas y dura, del colombiano Andrés Burgos, Sofía y el... Me gusta más lo que es cantar que hablar. Solo por Sala A. Este es Sala A. Miles de personas se manifestaron contra el regreso de Zelaya al país. Que no ha habido golpes contra ningún manifestante. Enseñar a la población que aquí no ha habido golpe de Estado, que aquí hemos hecho una sucesión constitucional. Un grupo de militares irrumpe a la residencia presidencial y expulsa del país a Manuel Zelaya. Nuestro conteo es que regrese Zelaya y que venga la constituyente. Golpes de Estado nunca jamás. ¿Quién te lo hubiese contado? Así comienza Conexión Global. Soy Marayira Chirinos en la conversión de nuestra cobertura especial por la paz en Colombia. Así comenzamos. Lo han seguido a lo largo de toda nuestra programación a través de Telesur. Será el 15 de noviembre, cuando inicie una nueva fase de los diálogos de paz para Colombia y la Habana. Ha quedado expresado en comunicado con delegaciones negociadoras en Noruega. Acordamos la instalación pública de la mesa de conversación encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De esta manera se inicia formalmente la segunda fase. 2. Desarrollo agrario integral. El primer
tema de la agenda acordada y se abordará a partir del 15 de noviembre en La Habana, Cuba. 3. Las partes designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre en La Habana para continuar las labores preparatorias necesarias. 4. Agradecemos la hospitalidad de los países garantes de este proceso, Noruega y Cuba, y el generoso apoyo de los países acompañantes, Venezuela y Chile. Tras conocerse el primer compromiso, el jefe negociador de Colombia, Humberto de la Calle, hizo referencia a la voluntad del gobierno para propiciar los cambios en el país que permitan avanzar en las causas del conflicto armado en ese país. En estas conversaciones ofrecemos y queremos un trato digno, mutuo, y aunque no nos convenceremos los unos a los otros de nuestras diferencias políticas, porque sabemos que la FARC tiene una visión del mundo, pero esto no se trata de dar lecciones, esto se trata de acordar una agenda que nos permita poner fin al conflicto y darle una oportunidad a la FARC a que exprese sus opiniones sin utilizar las armas. Ahora bien, en su intervención el jefe negociador por las FARC, Iván Márquez, hizo referencia a las acciones de terrorismo de Estado que fueron recrudecidos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia. Por otra parte, el jefe negociador de las FARC ha criticado la política agraria que establece el gobierno colombiano para despojar a los campesinos de sus territorios. La titulación de tierras, tal como lo ha diseñado el actual gobierno, es una trampa. Encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las transaccionales y conglomerados financieros, a los que solo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos mineros energéticos que están debajo de nuestro suelo. Iván Márquez ratificó la intención de las FARC de buscar una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Sinceramente queremos la paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de la nación por encontrarle una salida dialogada al conflicto, abriendo espacios para la plena participación ciudadana en el debate y decisiones. Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Rescatamos más de intervención del negociador de las FARC, Iván Márquez, el momento en que instó al gobierno colombiano a responsabilizarse por el terrorismo de Estado que azota a la nación suramericana. No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad, como los 300.000 muertos de la denominada época de la violencia en los años 50, que responda por los 5.000 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones de campesinos, por los más de 50.000 casos de desaparición forzada, por las masacres y los falsos positivos, por las torturas, por los abusos de poder que significan las detenciones masivas, por la dramática crisis social y humanitaria, en síntesis, que responda por el terrorismo de Estado. El jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, resaltó además que buscan alcanzar la paz, pero con justicia social. Somos una fuerza beligerante, una organización política revolucionaria con un proyecto de país esbozado en la plataforma bolivariana por la Nueva Colombia, y nos anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social.
Otros elementos acompañan estos argumentos, ya lo mencionaba Iván Márquez durante su intervención. El desarrollo agrario y la tenencia de tierra es punto clave en estas negociaciones de paz. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha denunciado la invisibilización del campesinado colombiano y la concentración de la tierra en pocas manos como causas que agudizan el conflicto armado en ese país. Las campesinas con la sociedad colombiana. No es casualidad que el primer punto de la agenda de paz entre gobierno, FARC, Ejército del Pueblo, verse sobre la tenencia de la tierra y la necesidad urgente de una política de desarrollo agrario. Así quedó evidenciado en el más reciente informe sobre desarrollo humano, en donde se denuncia la invisibilización del campesinado, que paradójicamente representa el 32% de la población. En el fondo que, digamos, está detrás de ese planteamiento es la necesidad de abrir la estructura agraria, abrirla para que entre más gente allí, pero fundamentalmente pequeños y medianos. Y eso implica no solamente utilizar las tierras públicas, sino las tierras que están en manos del sector privado. Estoy muy preocupado en mi país. La inequitativa redistribución de la tierra en Colombia es una de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno. Prueba de ello es que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1% de la población. Tema tierra, territorio y un nuevo reconocimiento de la importancia del campesinato en el desarrollo del país es fundamental para que el país salga del conflicto. El conflicto armado, que ha conllevado al despojo de más de 5 millones de hectáreas en este país andino, se ha incrustado con mayor agudeza en las economías y las dinámicas campesinas. El mismo sector que hoy reclama el derecho a que sus generaciones no sean partícipes de una guerra prolongada. Esa deuda histórica con el campesinado sea saldada y que nosotros podamos ser parte como actores sociales y políticos de esta sociedad colombiana, que se nos reconozca como sujetos políticos y sujetos de derechos. No negociar rural, sino de su desarrollo, es la apuesta de diversos sectores de la sociedad que concentran su esperanza en los diálogos de paz. Lo cierto es que en este primer punto ofrecido, el jefe negociador del gobierno colombiano, Alberto de la Calle, explicó que solo se van a discutir esos 5 puntos previamente acordados entre las partes en las conversaciones que iniciarán en La Habana en noviembre. Aquí vamos a encauzar estas conversaciones exclusivamente a la luz de lo pactado y acordado con las FARC. Ese es el propósito. Nosotros no estamos en plan de convencer a nadie. No me parece que se trate igualmente de un esfuerzo para que nos convenzan de nuestras ideas. Lo esencial es que en Colombia la política no puede hacerse con armas. Y ese es el propósito de estas conversaciones. Y ese es nuestro norte y no nos vamos a desviar de allí. Si las conversaciones, repito, no avanzan, el gobierno no se sentirá en ningún momento rehén de este proceso. ¿Cuáles son esos 5 puntos considerados una fórmula integral por el gobierno colombiano? Vamos a conocerlos. El primero de ellos es el del desarrollo rural, con el cual se espera alcanzar una distribución más equitativa de las riquezas del país. El segundo punto trata también sobre las garantías para la participación ciudadana. En tercer lugar está el fin mismo del conflicto armado. El cuarto, el tema tan álgido del narcotráfico, y finalmente el quinto tema que será discutido es el de los derechos de las víctimas. En este aspecto ya se han dirigido ambas partes sobre el tema. Ahora vamos a esos 3 espacios protagonistas de esta historia: Oslo, Bogotá y La Habana. Tenemos en este instante, en primer lugar, a Adriana Sibori. Ya una vez culminada esta rueda de prensa, ambas ruedas de prensa, importante pulsar las primeras reacciones desde ya. Adriana, adelante. Hola Maraíra, es un gusto saludarte. Las primeras reacciones, lo que se escucha, lo que se siente de todo esto, que a pesar de estas diferencias, ambos lados buscan la paz, buscan cómo tratar de dialogar para finalmente alcanzar esta paz en Colombia.
no hay que cansarse de repetirlo, son casi 50 años de conflicto armado y eso es lo que buscan. Ahora, se dejaron claras hoy entre los dos lados, entre ambas, por supuesto, ambas conferencias de prensa, que las dos partes tienen diferencia y no es para menos. Son años de diferencia y ellos mismos han dicho que no van a pasar de un día para otro, simplemente lo que van a hacer es dialogar para tratar de terminar con ese conflicto armado. Lo que sabemos hasta ahora de la estructura, las dos delegaciones ya han salido de este hotel, ya han dejado el hotel. Se sabe que hoy la guerrilla de la FARC va a retornar directamente a Cuba. De acá están yendo directamente al aeropuerto y mañana el gobierno colombiano. ¿Para qué? Son 3 fases, recordemos, estamos en la segunda fase de este diálogo, de esta negociación para tratar de alcanzar la paz, para tratar de concluir el conflicto armado en ese país del sur. ¿Y qué es lo que se espera? Que ahora, a partir de ahora, viajen a Cuba, de acá una semana y día 5 se reúnen los voceros de ambas delegaciones, Marayira, para resolver, para poner todo en forma para que el día 15 vuelvan a encontrar, para hablar de esa tierra, de cómo tratar la tierra integralmente, para uno de los puntos, por supuesto, de estos diálogos de paz. Y bueno, de ahí en adelante vamos a ver qué pasa. ¿Qué decía la organización guerrillera hoy? Que para ellos es importante el cese al fuego. Por su parte, la delegación del gobierno colombiano ha dicho que no, que eso no está en esta mesa de diálogo, que hasta ahora son esos 5 puntos, están cerrados por lo menos en esta parte. Vamos a ver qué pasa más adelante, todo hay que esperar, es un diálogo, y dialogando no es de un día para otro, sino varios meses, bueno, es lo que se ve hasta ahora, María. Intensa, con bastante rato, sin duda alguna, Adriana, estas ruedas de prensa que pudimos observar completamente a través de la pantalla de Telesur, directamente desde Oslo, Noruega. Esto nos va inmediatamente a Bogotá. Reacciones también continúan desde la calle, desde esas calles de Bogotá esperanzadas. El territorio colombiano por entero. Angie Camacho ha tenido la oportunidad de pulsar la opinión de las personas, de las víctimas en torno a este proceso de paz. La saludamos a esta hora. Angie, adelante. Bueno, yo te recibo con un saludo igualmente a Adriana y a Fabiola. Mire, nos hemos trasladado hasta el sur de la capital colombiana, Ciudad Bolívar, uno de los puntos en donde se evidencia las secuelas de ese conflicto armado, no solamente porque es una mayoría de población que vive marginada, que vive aislada, que vive en un cordón de pobreza, más del 60% de la población de este país inmersa en la pobreza, sino porque también hasta aquí llegan personas víctimas del conflicto armado, desplazados. Y Telesur hizo vivir esa rueda de prensa, ese momento histórico, en compañía precisamente de quienes son sus protagonistas. Hemos dicho que desde muy temprano las plazas públicas en distintos puntos de la geografía han esperado este momento. Decíamos que en Atlántico, igualmente en el oriente del país, así como en la capital colombiana, en la Plaza Bolívar, en la emblemática, víctimas con el rostro de sus familiares reclamando justicia, la misma con la que han caminado cientos de kilómetros exigiendo verdad, justicia y reparación en el marco de este conflicto armado, han acompañado el día de hoy. Pero también, un poco para medir la temperatura, hay frases que empiezan a rodar a través de las redes sociales, como es el Twitter, por ejemplo. Muchos han señalado no negociar los intereses del pueblo, dialogar, como una de las citas textuales que hicieron de uno de los jefes guerrilleros que estuvieron allí, y también sin pueblo no hay paz, y sin paz no habrá posibilidad de un proceso exitoso. Esto empieza a medir la temperatura de lo que piensan los colombianos, de lo que piensan los ciudadanos que espontáneamente empiezan a hablar en las redes sociales. Los ciudadanos, las víctimas, han llamado a un proceso donde se incluya, donde se ha replanteado el tema de la reforma agraria, el tema de la tan importante, pero para hablar sobre esa primera impresión, vamos a hablar con Eliezer Aves, una de las víctimas del conflicto armado interno de este país. Eliezer, gracias por acompañarnos. El balance de la rueda de prensa cuando este capítulo en Colombia continúa escribiéndose. Bueno, el balance que se da es que con todas las expectativas que se tenían alrededor de los diálogos de paz, por un lado pues, saludamos que se estén sentados, pero por el otro lado nos preocupa cuando se dice el tema, la economía colombiana no se va a discutir dentro de la mesa, y para las víctimas que hemos sido desplazados de nuestros terrenos, nos parece que si el tema de la reforma agraria, el tema de la extracción minera a gran escala sin control, nos parece que es importante que se discuta para poder tener la oportunidad de retornar nuevamente a nuestros lugares de origen. En distintos puntos hoy de las víctimas es esta la mesa de negociación, sí, a través de las diversas propuestas que se lleven allí en el marco de esos 5 puntos importantes.
¿Cuál es el planteamiento? Planteamos un proceso de paz donde las víctimas no estén incluidas en la discusión con el tema de la reparación, teniendo en cuenta que es un conflicto cada día, es imposible hacer dificultad con la comunicación que sostenemos desde el sur de Bogotá con nuestra compañera Angie Camacho, con su invitado, partes de las víctimas de este conflicto en Colombia. Hemos podido observar claramente esa mezcla de sentimientos encontrados que desde ya están en la población colombiana, toda vez que tuvimos oportunidad de ver algo contrastante, esta rueda de prensa entre ambas partes, que ahora se van para sus respectivos países, y La Habana será de aquí en más el lugar, la sede permanente de los diálogos. 15 de noviembre es la fecha de inicio de esta fase, esta nueva fase de diálogos por la paz de Colombia, y será en La Habana, Cuba, desde donde vamos a establecer inmediatamente este contacto con nuestra corresponsal permanente en la isla, Fabiola López, a quien saludamos. Fabiola, te escuchamos. Sí, cómo no, Marayira, un saludo para ti. Bueno, ya lo decías, ahora el escenario principal de estas conversaciones va a ser en La Habana, como ya decías, el 15 de noviembre comienzan estas conversaciones con el primer tema, que va a ser el tema del desarrollo agrario. Pero antes, decía el representante cubano en el comunicado conjunto que leyó, que el 5 de noviembre las partes van a designar algunos voceros para que vengan acá a Cuba y continúen trabajando en algunas labores. Él calificaba la participación de Cuba, como siempre, con espíritu de solidaridad, respeto y discreción. Explicaba que Cuba tenía también experiencia de ser garante en estas negociaciones, ya ha prestado su territorio y su colaboración para otros momentos de diálogo de paz en Colombia. Aquí en La Habana todo parece indicar que se tiene experiencia, y además que ya está prácticamente todo listo para recibir a ambas partes y sin inmiscuirse en su calidad de garante en las posiciones de ninguna, brindar los mejores oficios posibles. Yo quería apuntarte un cable fechado aquí en La Habana de Prensa Latina que decía que miles de cibernautas acompañan con entusiasmo y esperanza desde las redes sociales el inicio de la mesa de diálogo. Se vio en esta conferencia que para nada van a ser fáciles estas negociaciones, pero que es voluntad de ambos gobiernos hacer todo lo posible por llegar a una paz negociada, Marayira. Menos. Fabiola, muchísimas gracias. Este triple contacto que hemos tenido desde los espacios protagonistas de esta historia noticiosa que ustedes están siguiendo a través de la pantalla de Telesur. La paz en Colombia, que es la paz de América Latina. Es por ello que el mundo está tan atento de lo que acontece en estos tres lugares. Oslo, Noruega, desde donde nuestra compañera Adriana Sibori estuvo presente en estas ruedas de prensa. Hicimos lo propio también desde Bogotá con Angie Camacho y Fabiola López desde La Habana, a quien despedimos. Mientras esto ocurría, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo una solicitud para participar en la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC. Vamos a ver qué dijo en este comunicado enviado al presidente Juan Manuel Santos. Mancuso exige al gobierno reactivar el proceso de negociación entre los paramilitares y el gobierno nacional. Además, ha exigido que se le otorgue a los miembros del paramilitarismo derechos políticos y amenaza que, de no incluirse a los paramilitares, pues ha dicho que no habrá una paz sostenible ni duradera. Vamos a esta hora a hacer nuestra primera pausa en Conexión Global. Hay mucho más que contarles. Les hablaremos de Venezuela. Allí se mantienen las precipitaciones, al menos en 12 estados de esta nación suramericana. Telesur está allí y de inmediato tendremos el reporte, así que no se aparten.